O sea, esta es la densidad, ¿sí? Entonces, esta densidad es la que nosotros vamos a obtener después de haber obtenido el espécimen. También hago la aclaración de que los especímenes se miden, esto es con el fin de hacer un factor de corrección, o sea, debe ser 6.35, si es menor, pues obviamente el factor de corrección va a ser mayor que la unidad, si es mayor de 6.35, el factor de corrección va a ser menor que la unidad. Se multiplica y se determina la corrección correspondiente. El diámetro pues, obviamente se mantiene constante, lo único que puede variar viene siendo la altura del espécimen. Posteriormente lo que se hace es determinar ya también lo que viene siendo la estabilidad, ¿sí? Entonces, hemos comentado que este espécimen se coloca en un baño María a 60 grados centígrados y posteriormente se procede, después de un determinado tiempo, son 30 minutos, se procede a colocar sobre las mordazas, que es una fija, una móvil, el espécimen se coloca de manera diagonal, o sea, acostado, y se montan las mordazas, se coloca ya en lo que viene siendo el anillo de carga. El anillo de carga se coloca también micrómetro para medir la deformación y se procede a aplicar carga, ¿no? ¿Sí? Hasta que, pues, falle. La carga máxima, la carga máxima aplicada se denomina estabilidad marcha y el flujo, o sea, la deformación producida por esa carga, denominada estabilidad marcha, la deformación se denomina flujo, flujo marcha. Es lo que vamos a obtener a partir de determinados contenidos de asfalto, o sea, diferentes porcentajes de asfalto, para ver cuál es el adecuado, ¿no? Cuál es el conveniente. Entonces, ya le decía, entonces tenemos tres datos. Tenemos la estabilidad, el flujo y la densidad. También se puede obtener lo que viene siendo la densidad teórica máxima. La densidad teórica máxima, recuerden, es aquella que su volumen de aire es cero, o su volumen de aire cero, entonces se coloca en un pignómetro la mezcla también. Aquí obviamente las briquetas, habíamos comentado de que son alrededor de 1.200 gramos la elaboración del espécimen, y en el caso de las mezclas para determinar la densidad máxima, se utilizan alrededor de 2.500. Se coloca en el pignómetro, se pesa el pignómetro inicialmente, se pesa la muestra, por diferencia de pesos tenemos el peso de la muestra. Posteriormente se agrega agua hasta un cierto nivel, tapando completamente la muestra y utilizando un extractor de vacíos, se extrae el aire, ¿no? El aire atrapado en la mezcla. Después se llena y se determina el peso del pignómetro con agua y muestra. Entonces ya tenemos ahí, tendríamos dos datos, peso de la muestra al aire, peso de la muestra con agua hasta la marca, o sea, el lleno del pignómetro, y se establece en función de la temperatura, se establece lo que viene siendo el peso del pignómetro con agua hasta el nivel, ¿no? Entonces, con ello nosotros determinamos con una expresión que viene siendo el peso de la muestra entre el peso de la muestra más el peso del matraz o el pignómetro con agua menos el peso del pignómetro más la muestra más agua hasta el nivel. Entonces determinamos la densidad teórica máxima. ¿Sí? Bueno, entonces ese es otro dato adicional, ¿sí? Es otro dato que tenemos. Entonces ya tenemos nosotros los datos, la información es, tenemos la densidad de los agregados, tenemos la densidad de la mezcla, tenemos la densidad teórica. Ahora procedemos a determinar lo que viene siendo los elementos o la volumetría. La volumetría que corresponde a determinar, por ejemplo, el porcentaje de agregado mineral, el BAM,
el porcentaje de aire, o sea, el volumen de aire. También determinar el porcentaje de vacíos llenos de asfalto, el VFA, que esos valores están especificados en la norma, el rango en el cual debe de andar, ¿sí? Dependiendo el tipo de agregado, el tamaño máximo nominal, y con eso nosotros nos vamos a las normas y vemos qué porcentaje es el adecuado, ¿no? El conveniente. Ya con eso tenemos con este procedimiento sabemos cuál es el porcentaje óptimo, porcentaje ya real de asfalto que debemos de agregarle a los agregados en una planta de agregado, en una planta, perdón, de asfaltos. ¿Sí? Entonces, haciendo un recordatorio, aquí tenemos, por ejemplo, eh, viene siendo lo que corresponde a, la gravedad específica teórica, que es lo que decía. Por ejemplo, para el 4% fue 2.428, para el 4.5 fue este valor, y excesivamente, ¿no? Ciento de, de asfalto, o sea, los porcentajes, acuérdense que más o menos el porcentaje óptimo teórico era el 5% que resultó, ¿no? Entonces le damos con un decremento de 0.5, 2 abajo y 2 arriba, ¿sí? Para ver dónde se encuentra el óptimo, ¿no? Podríamos darle un poquito más, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se recomienda. Entonces tenemos, por lo tanto, este ya lo obtuvimos en el laboratorio, este también, los valores, los obtuvimos al momento de determinar la pastilla, o sea, la briqueta. Entonces, la briqueta es pesada inicialmente, pues se coloca en canastilla sumergida y obtenemos la gravedad específica, que en este caso es la gravedad específica Boole, ¿no? En algunos casos utilizamos la gravedad específica, pues neta, que viene siendo el peso del espécimen en el aire pesado, entre el peso del espécimen en el aire menos el peso del espécimen sumergido. Y esa sería la gravedad específica. Bueno, entonces tenemos aquí estos valores, y estos valores me van a permitir determinar el porcentaje de vacíos, que es un dato que yo requiero, ¿sí? Y el porcentaje de vacíos se obtiene con la expresión, es la gravedad máxima, ¿sí? Teórica, menos la gravedad de la mezcla entre la gravedad máxima. O sea, esta sería la gravedad, ¿no? Del espécimen. Esta sería la gravedad máxima. O sea, aquí estamos considerando que no hay en absoluto aire aquí. ¿Sí? Entonces le restamos la gravedad de la mezcla entre la gravedad máxima, o sea, la gravedad teórica máxima. Entonces, haciendo el cálculo correspondiente, aquí están los valores, tenemos 2.428 menos 2.204 entre 2.428 por 100 me daría el porcentaje de vacíos, el porcentaje de aire. Más o menos serían estos valores, ¿no? 9.229, medio por el 4%. Hago el mismo cálculo pero para 4.5, para el 5% me da esto. ¿Sí? Vean cómo es que el volumen de aire va disminuyendo a medida que el porcentaje de asfalto va incrementándose. Y suena como obvio, ¿no? O sea, la gráfica es con el 4% sería más o menos así, ¿no? O sea, de esta manera. Bien, entonces ya tenemos lo que viene siendo el porcentaje de vacíos para cada porcentaje de asfalto. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Un momento. Acuérdense que esto es el porcentaje de vacíos, sale esta expresión. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes anoten estas fórmulas, porque en un problema que les voy a dejar como una especie de proyecto,
pues van a utilizar esto quizás en Excel, ¿no? Porque son bastante los cálculos que se tienen que hacer y para hacerlo en forma manual, pues le llevaría bastante cálculos. Entonces, ya lo tienen, la fórmula, ya la tienen establecida, pues nomás manejándolo, van manejando los valores, datos obtenidos y directamente obtienen esto, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos el volumen de aire. Y luego me determinan o me piden que determine el porcentaje de vacíos en el agregado mineral. Acuérdense que el porcentaje de vacíos en el agregado mineral en la, en la, en el esquema de, de lo que viene siendo la mezcla está constituido por el agregado, el asfalto absorbido, el asfalto efectivo y el aire. Entonces, el asfalto, el aire más el asfalto efectivo me daría el porcentaje de vacíos en el agregado mineral. ¿Sí? Entonces, el BMA se obtiene con esta expresión. ¿Sí? Es la gravedad de la mezcla por el porcentaje con el que participa el agregado entre el valor gravedad de la gravedad específica de la combinación de agregados. Esta, recuerden ustedes cómo se obtiene, ¿no? El GSB. El GSB se obtiene con la relación de la suma de los porcentajes que participan los agregados entre el, el porcentaje correspondiente de cada agregado entre su correspondiente densidad o gravedad. ¿Sí? Y eso me daría este valor, que es la combinación, hagan en cuenta que es una gravedad eh, combinada de agregados. ¿Sí? La gravedad de la mezcla por el porcentaje entre el valor correspondiente de la gravedad combinada de los agregados. Este es de los agregados, este es de la mezcla. Entonces, por ejemplo, para el 4%, aquí lo tenemos el porcentaje 96, la gravedad de la mezcla es 2.4, gravedad combinada 2.493, haciendo el cálculo, me da para el 4%, me da un porcentaje de agregado mineral de 15.14. Dentro del volumen de la mezcla, el porcentaje correspondiente de el asfalto efectivo más el aire me da 15.14, es lo que está refiriéndose aquí, ¿no? Entonces ya tenemos el BMA, que viene siendo utilizar esta expresión. ¿Sí? Ahora, piden que determine los volúmenes de vacíos o el porcentaje de vacíos llenos de asfalto. Acuérdense que el BMA es el porcentaje de asfalto efectivo más el volumen de aire, el porcentaje de aire. Entonces, si yo quiero determinar únicamente el valor de el porcentaje de asfalto, ¿sí? Está llenando la mezcla, pues le resto al BMA, a este valor, le resto el volumen de aire, que es lo que tenemos aquí en la fórmula, aquí está. ¿Sí? Es el BMA menos el porcentaje de aire entre el BMA, o sea, una relación de lo que corresponde. Entonces, el valor me resulta de 15.14, que fue el que habíamos obtenido anteriormente para el 4%, y el porcentaje de vacío sería 9.229, que también calculamos, y en la primera parte, pues hacemos la resta, este menos entre este, ¿sí? Multiplicado por 100, me daría el porcentaje de vacíos llenos de asfalto, ¿sí? El BFA. Entonces acuérdense que lo estoy determinando por el 4%. Estoy determinando el VFA. Entonces tengo también el PA y tengo el MA. ¿Sí? Entonces yo podría tener toda una tablita, ¿sí? Llena para determinarme estos valores. Ustedes pues ya son muy buenos. Bien, entonces ya tengo yo el porcentaje de vacíos
o porcentaje de aire, tengo el porcentaje de grado mineral, tengo el porcentaje de asfalto efectivo, ¿sí? Y en este caso 29.04, 29.04, haría lo mismo con este y así sucesivamente, ¿no? Sí, estos valores. Entonces ya tengo tengo el valor del VMA, o sea, el porcentaje de vacío lleno de, perdón, el porcentaje de vacíos en la mineral, y tengo el volumen de aire o porcentaje de aire. Sí, entonces tengo ya, y tengo el porcentaje. Entonces estos valores los voy a graficar. Sí, voy a graficar, voy a obtener una gráfica de por ciento de vacíos contra el contenido de asfalto. Es una gráfica. Tengo el porcentaje de vacíos contra el porcentaje de grado mineral. Es otra gráfica. Tengo el porcentaje de asfalto contra el porcentaje de vacío lleno de asfalto. Sería otra gráfica. Tengo tres. Tengo también lo que viene siendo estabilidad. Acuérdense que es otra gráfica que tengo que tener. Tengo otra gráfica que es el contenido de asfalto contra flujo. Y tengo otra gráfica que viene siendo densidad. Entonces, en realidad, tengo seis gráficas en las cuales yo voy a determinar en función de un parámetro que es el volumen de aire especificado, voy a obtener entonces lo que viene siendo los valores que me resultan para ese porcentaje de aire en la mezcla. Y a partir de esos datos los comparo con las especificaciones que me están refiriendo en la norma. ¿Sí? Aquí está, le decía, estos son los resultados ya finales. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 gráficos, ¿sí? Contra contenido de asfalto. Sería en el eje de las pisas y todo esto va a estar en el eje de las ordenadas. Entonces son eh, independientes, ¿no? Este sería un gráfico, este y este sería otro gráfico y así sucesivamente. Y pues por eso le decía, si lo hacen ustedes en Excel, pues rápidamente Excel les hace la gráfica correspondiente. Ya no batallaría, ¿no? Bueno, entonces aquí hay algunas observaciones con respecto a las gráficas que ustedes van a ver también. Dice el porcentaje de vacío disminuye a medida que aumenta el contenido de asfalto, ya lo habíamos considerado, ¿no? El porcentaje de vacíos en el grado mineral generalmente disminuye hasta un valor mínimo y luego aumenta con aumentos en el contenido de asfalto. O sea, más o menos es una especie de parábola, ¿no? ¿Sí? El porcentaje de vacío de asfalto aumenta con aumentos en el contenido de asfaltos, lógicamente, ¿no? Le voy agregando más asfalto, el contenido.
Híjole. ¿Hay alguien ahí? Andamos perdidas, perdidas. Un Aquí gato. estoy con la pelo güero. Donde aquí está, pues tenemos lo correspondiente, decía, de que, entonces, en los gráficos que ustedes van a realizar, pues pueden ustedes verlos o irlos checando y que más o menos les sea congruente con esto, ¿no? Yo le decía que me quedé aquí, que la curva de densidad es la que sirve, es como un parámetro de referencia para determinar el grado de compactación. O sea, en el campo se hace, por ejemplo, no se hace como en el caso de las compactaciones de materiales de base, de subrasante, sino ahí lo que se hace es, por las mismas características, se extrae un testigo, o sea, un corazón, vamos a decirlo, de la carpeta, y esa carpeta o ese material se le determina su, su densidad en el sitio. Entonces, esa densidad dividida entre la densidad que yo obtuve en el laboratorio me va a dar el grado de compactación. ¿Sí? Es muy difícil que obtenga una densidad muy semejante a la que obtenga en el laboratorio, pero hay una, una tolerancia, ¿no?, al respecto. Entonces, la estabilidad también dice que aumentan, los valores correspondientes aumentan a medida que se va incrementando el contenido de asfalto, pero llega un momento en el cual también disminuye. Es una especie muy semejante a la curva de densidad, ¿sí? Y los valores de fluencia, lógicamente, van a ser mayores, ¿no? Entre los valores de flujo van a incrementarse
a medida de que se incrementa el contenido de asfalto. O sea, va a haber mayor deformación entre más contenido de asfalto yo tenga. Entonces, más o menos sería el análisis que estoy realizando con respecto a los gráficos presentados. Entonces, aquí yo les decía de que vean esta gráfica, que es el porcentaje de aire, o sea, el porcentaje de vacíos, ¿sí? Contra el contenido de asfaltos. En la norma, voy a mostrarles la norma porque también es algo relacionado con eso, con lo que les estoy mostrando. Permítanme nada más, voy a, de nueva cuenta, voy a compartir esto porque de ahí lo saqué. Me voy a ir a atrás porque me voy a ir a las normas de la SCT, que es la referencia que yo tengo y en la cual me tengo que apoyar para hacerlo congruente, ¿no? Entonces me voy a las normas. Y las normas, acuérdense, las voy a obtener, ver, las normas de la normativa ST, voy a mostrar, me voy a normas.imt.mx y ahí voy a encontrar la norma correspondiente. Con la normativa general que maneja la Secretaría para la Infraestructura del Transporte. Me voy a carreteras otra vez y en carreteras me voy directamente a lo que corresponde a, eh, voy a hacer un poquito menos, operación en características de los materiales, aquí está. Me voy para materiales para pavimentos, de materiales para pavimentos me voy para materiales pétreos, para mezclas asfálticas. Bueno, ese sería lo correspondiente. Me voy a regresar. Me voy a mezclas. Mezclas, me voy a calidad de mezcla asfáltica para carreteras. Y me voy aquí a descargar. ¿Sí? Entonces ahí tengo yo la normativa. Directamente, si no quiero tenerla, si yo la quiero tener directamente, bueno, pues la imprimo y ya la tengo en mis manos, ¿no? De no ser así, bueno, si tengo un internet que no me falle, como puede suceder, pues entonces, pues lo tengo ahí en la red, ¿no? ¿Sí? Entonces me voy directamente los requisitos correspondientes para una granometría densa. Aquí está. Requisitos de calidad para mezclas asfálticas de granometría densa, diseñada mediante el método Marshall. Esta tabla, se les voy a recordar, van a utilizarla mucho en el caso de la tarea o el proyecto que les voy a dejar, ¿sí? Esta tabla número 1. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, que este se considera como tránsito medio. Este sería un tránsito pesado, un tránsito intenso. Sí, aquí sería 1 millón y 10 a las 7 serían 10 millones, ¿sí? En la suma de L. La suma de ejes equivalentes, ¿no? Entonces, aquí la compactación que maneja Marshall son de 50 golpes para este número de ejes equivalentes y aquí es 75 golpes. Ya no se dice tránsito medio ni tránsito pesado, sino simplemente es número de ejes equivalentes. La estabilidad, chequen la estabilidad, por ejemplo, aquí es Newton, aquí sería en libras. Yo lo puedo transformar a kilogramos. Este sería Newton, esto sería en libras. Entonces, el flujo es de 8,16, aquí está en milímetros, generalmente manejamos en pulgadas, ¿sí? Vacíos en la mezcla, este es lo que le decía, vacíos en la mezcla, el volumen de aire. El volumen de aire debe ser entre 3 y 5, 3 y 5, entonces podría yo tomar como referencia el 4, entonces ya
tipo de tamaño nominal del material. Por ejemplo, si es de 3/4, y para un porcentaje de vacíos en la mezcla asfáltica de 4%, el valor del volumen de agregado mineral debe ser mínimo 13. Si es lo que me establece el porcentaje mínimo es 13. Si me da mayor, pues qué bueno, ¿no? Si no, entonces estas serían las tablas que ustedes van a apoyarse, esta tabla. Entonces aquí me está diciendo los valores, ¿no? Entonces aquí 6578, 35, 816 o 24, 1200, la estabilidad. Estabilidad, flujo, vacíos en la mezcla asfáltica, o sea, volumen de aire. Esto sería el volumen de vacíos ocupados por el asfalto. Y aquí tengo el volumen de agregado mineral, que va a depender de el tipo de tamaño nominal del agregado, ¿no? Generalmente manejamos entre 3/4 y de media, ¿no? Serían los valores. Tenemos entre 13 y 14. Si ya manejáramos un tamaño nominal de 1 pulgada, bueno, sería 12 el valor, el porcentaje mínimo de agregado mineral. ¿Sí? Entonces, no se les olvide esta tabla, ¿sí? Para hacer referencia a los ejemplos y, perdón, a los cálculos que ustedes van a realizar en su tarea. Entonces me regreso, tengo ya, no se les olvide la normativa. Me voy a regresar, me voy a ir a mi página. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran ustedes agregar hasta el momento. ¿No hay? ¿Está quedando claro o hay algunas dudas? No lo deje muy difícil el proyecto, profe. No, no, va a ser fácil, facilito. Es prácticamente, sigan la metodología que estoy mostrándoles aquí. O sea, no van a batallar mucho, ¿no? Lo que pasa es que sí va a ser un poco laborioso, eso sí, pero es fácil. O sea, sí van a ustedes a llenarse de información, se van a atiborrar, pero es una información que todo lo tienen ustedes aquí a la mano, que no hay ningún problema, ¿no? Hice lo más posible para que fuera tranquilo para ustedes. Ah, acá otra vez. Me voy a regresar a la página correspondiente para que ustedes vean lo que habíamos mostrado, ¿no? Que era la- al archivo correspondiente de mezclas, y me voy a donde nos quedamos con los... Esto voy a hacerles y es mucho énfasis en que, fíjense, estos gráficos se obtienen en Excel, o sea, se pueden hacer fácilmente, ¿no? Entonces, ustedes pueden tener el gráfico de porcentaje de volumen o de vacíos de aire, ¿no? O sea, aquí habíamos establecido que era de 3,5, según la norma, 3,5. Entonces, agarramos el 4, ¿sí? Y nos vamos entonces, vean el volumen de aire cómo va descendiendo, ¿sí? A medida que el porcentaje de asfalto se va incrementando. Entonces, lo que hacemos nosotros es determinar con el 4%, determinar qué porcentaje de asfalto me da para este valor, ¿sí? Para el 4. Este sería una aproximación, ¿no? Entonces aquí tengo 5,8. Ahora, con 5,8, o sea, el valor 5,8, ¿sí? Me voy con los otros valores. Entonces tengo 5,8, entro. Esta es la gráfica del porcentaje de vacíos en el grado mineral. Entro con 5,8, me voy para acá y me da 14 y fracción. ¿Sí? Acuérdense cuál era el límite para un tamaño máximo de 19 milímetros o de 3/4. Según el mínimo era de 13, se me está cumpliendo, no hay ningún problema. Me voy ahora con el 5,8 para ver el porcentaje de vacíos llenos de asfalto.
Entonces me voy con 5.8, sí, la gráfica correspondiente, me vengo aquí y me dice que está como alrededor de 60 y 70 más o menos, ¿no? Sí, entonces el rango era de 65, 75, entonces me está cumpliendo, entonces me cumple, ¿no? Bueno, aquí tengo los límites, ¿no? 65, 75, ya me está diciendo, me está dando los límites. También igual, me dice que el 13 es el límite, entonces lo puedo manejar directamente. Y es el límite de 65-75, entonces me está cumpliendo. Me voy con la densidad. La densidad no hay un valor límite, 5.8. Se supone que esta gráfica debería ser así, ¿no? Así y luego bajar. O que esto va bajando, ¿sí? Y baja. Entonces, por aquí ya estaría el máximo. Pero en este caso, con el porcentaje que me está dando, tengo 5.8, me voy aquí y me da alrededor de 2.750, 2.725. Y, sería la densidad. Este valor es lo que yo les decía, este valor les va a servir a ustedes para hacer un comparativo en compactación, ¿sí? En el grado de compactación obtenido con testigos de campo que se obtienen directamente mediante una extractora de corazones. Y con eso yo determino cuál es el grado de compactación o la compactación que se obtuvo en el campo para compararlo con respecto a esta densidad. Y luego veo cuál es 5.8, cuál es el flujo. Entonces, en este caso, el valor es entre 8 y, perdón, esta es la estabilidad. Aquí era densidad, esta es la densidad. Bueno, la densidad y aquí está estabilidad. Entonces, la estabilidad es de 1200. Aquí está. Ya prácticamente me da con 5.8. Y el flujo dice que es 2.4, 2.4. Voy con 5.8 y aquí tendría alrededor de 2 puntos. Sí, entonces, checo con esos valores y determino que el porcentaje óptimo de asfaltos me está cumpliendo, ¿no? Con 5.8. Todos estos parámetros son los que obtuve a partir de los gráficos. Entonces, el porcentaje óptimo es 5.8. Ahora, ¿qué tendría que hacer? ¿Quién me dice qué es lo que tengo que hacer? Si ya tengo yo el contenido óptimo de asfalto. ¿Quién me diría qué es lo que tengo que hacer ahora? O sea, esto es lo que obtuve en el laboratorio, ¿no? Ya lo tengo. Exactamente, hacer una mezcla, pero con 5.8. ¿Sí? O sea, agregar, hacer todo el procedimiento que se hizo para el 4, para el 5, etcétera, etcétera, pero hacerlo para 5.8. Y obtener los valores, a ver si qué tanto es yo de hecho lo que tengo que verificar primeramente es que el porcentaje de vacíos o el valor, el volumen de aire me tiene que dar el 4%, ¿sí? Entonces con el 5.8, que es donde obtuve todos estos valores, estos parámetros. Entonces, aquí es lo que hicieron, ¿no? Hicieron una dosificación, ¿sí? Y está, punto de comprobación, hicieron todo lo correspondiente y se obtuvo lo que viene siendo el valor correspondiente de los ensayos, ¿no? ¿Sí? Que es la densidad teórica, etcétera, etcétera, y ese determinó, miren aquí, porcentaje de vacíos, me da 4.18, me habría dado 4 porque lo obligué. El porcentaje de agregado mineral, 14, es que coincide, el volumen de vacíos lleno de asfalto me da 70, que más o menos coincide, entonces flujo 2.12, la estabilidad, aquí la estabilidad como que dio un poquito más bajo según el promedio, pero puedo tener este valor 1241, lo puedo considerar, está bien, ¿no? Y pues ya hago el correspondiente cuadro de resumen donde verifico que con 5.8 me cumple, me satisface los requisitos que me marca la norma
para el, la suma de ejes equivalentes correspondientes. Y con eso sé que me va a cumplir y que va a ser una buena mezcla. Ahora, esto es lo que yo hice en el laboratorio, lo que hice ya también, estos ensayos los realicé en el laboratorio. Ahora, lo que pasa es que esto lo tengo que trasladar a, a las plantas, a la planta de asfalto. Tengo que darle estos valores. Eso es lo que ellos van a retomar. Van a decir, bueno, pues el porcentaje que voy a utilizar va a ser de 5.8, los agregados van a tener estas proporciones, voy a tener que cuidarlo, y eso es lo que tengo que utilizarlo a la hora de elaborar la mezcla en en el campo, ¿no? Va a ser en la planta de asfaltos, ¿sí? Entonces ya con esto verifico y pues ya esos datos tengo que entregarlo yo a la planta para que ellos a su vez pues hagan lo correspondiente y supuestamente tendrían que verificar que se cumplan con todos los requisitos. Bien, entonces aquí está, esto es un proceso de comprobación de otro tipo de ensayo, o no vamos a meter de lleno. Las conclusiones, las recomendaciones que se hace. Esto es ya como es una tesis, se hacen las conclusiones y luego se recomienda, ¿no? Se recomiendan qué es lo que tiene que hacerse, fotografía. Esto es lo que yo les decía, la correlación correspondiente que tiene que hacerse con el espesor aproximado. Por eso es que inicialmente tiene que medirse cuando se elabora la probeta, medirse para realizar la corrección. Este diseño Marshall, lo que se manejaba inicialmente, ¿no? El tránsito liviano, tránsito medio y tránsito pesado. Ahora se utiliza por suma de ejes equivalentes. Y aquí sería el número de golpes por cada capa, por cada cara de la probeta. Generalmente se maneja 75, pero podría ser 50. Consideramos que puede ser que el suma de ejes equivalentes sea menor de 1.000.000. Luego aquí tenemos ya lo que corresponde a la estabilidad, y estos son los datos que hemos manejado, ¿no? Sí. Esto sería en pulgadas, 816. Este es el porcentaje de vacíos, ya hemos comentado, de 3, 5. Realmente manejamos el 4. Y luego ya el porcentaje que está en un anexo, dependiendo el tipo de tamaño nominal, sí, se determina el porcentaje de agregado mineral y se determina también el porcentaje de vacíos llenos de asfalto, ya en este rango, 78 o 65, 75, dependiendo el tipo de tránsito. O si lo trasladamos a ejes equivalentes, pues aquí sería 10 a la 6 y menor que 10 a la 7. Sería menor que 10 a la 7. Bien, aquí tenemos el porcentaje de vacíos en el agregado mineral. Hemos comentado, por ejemplo, para la 3/4 y con el 3-4%, el valor debe ser mínimo 13, puede ser mayor. Y aquí muestran una carta de calibración del equipo Marshall. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Los equipos que tienen anillos de calibración se tienen que calibrar constantemente y tener un certificado para verificar cuál es la fórmula que utilizan para trasladar la deformación del anillo, trasladarlo a carga, ¿sí? Entonces aquí, si ustedes se acuerdan, la fórmula era esta. Esta es una correlación de lectura en el micrómetro, la pongo aquí y determino el valor de la carga, ¿no? Carga trasladada a kilogramos o libras, dependiendo cómo se haya sido. Entonces, generalmente, estos equipos especializados, ¿sí? Calibran inicialmente el anillo de calibración para determinar pues, precisamente esa curva, ¿no? O esa fórmula
o esa expresión para, pues, determinar lo que viene siendo el valor de la carga aplicada. Entonces aquí se supone que este equipo fue calibrado por el Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto. Y y esto tiene vigencia, ¿no? O sea, un determinado tiempo, puede ser 1 año, 2 años, dependiendo del uso, y hay que volver otra vez de nueva cuenta a calibrarlos. Son equipos que constantemente tienen que ser calibrados y se tienen que mostrar, ¿sí? Para que decir que están, o sea, ahorita es muy de moda la certificación. Todo tiene que estar certificado o acreditado. Entonces, lo que corresponde. Pues sería lo que se menciona aquí en esto. Entonces, esto les puede servir a ustedes como base para el cálculo correspondiente, cálculo que van a ustedes a realizar. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. No lo hay. En el transcurso del proyecto, profe, le preguntamos. Bueno, en realidad yo creo que no me van a preguntar mucho porque todo está aquí, ¿no? O sea, lo hice con referencia a estos tipos de ejercicios. O sea, de calcular, por ejemplo, el porcentaje óptimo de cemento asfáltico, pues es casi el mismo procedimiento que ustedes van a hacer. O sea, lo mismo. Inclusive va a ser mucho más sencillo porque yo les voy a dar ya los valores correspondientes obtenidos de las briquetas. Ustedes ya no van a corregir ni nada, ¿no? Sino directamente lo que les resulte es lo que va a ser. Entonces aquí la intención es de que vuelvo a recalcarlo y vuelvo a mencionarlo, es que ustedes tengan una idea, no van a ser ustedes expertos, ¿no? En la cuestión del diseño de mezclas asfálticas, pero ¿por qué? Porque el diseño de mezclas asfálticas también, aquí estamos hablando de mezclas asfálticas densas, pero también hay densas diseño de mezclas asfálticas de geometría abierta, ¿sí? También hay diseño de mezclas asfálticas en frío. También hay diseño de mezclas asfálticas utilizando, por ejemplo, emulsiones asfálticas o asfaltos rebajados. Entonces, todo es un bagaje de conocimiento al respecto. Pero, pues todo va a depender del enfoque y el punto de laboral que a ustedes les toque, ¿sí? Porque si les llegase a tocar que trabajen en un laboratorio, por lo menos ya tienen usted la base, ¿no? El conocimiento eh, básico para que ustedes ya se puedan meter de lleno como en todos los tipos de trabajos. Ustedes llegan a un trabajo y pues tienen las bases y ya ustedes a medida que van elaborando, van trabajando, van agarrando experiencia, van adquiriendo conocimiento, van adquiriendo experiencia en lo que están haciendo y pues al rato, pues ya no les platica, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes lo viven. Ya tienen ustedes el conocimiento, la experiencia y eso, lógicamente, es lo que va mejorando su esfuerzo. Sí. Entonces aquí de eso se trata, ¿no? Aquí en este caso yo me estoy enfocando principalmente a esta metodología, que es la metodología Marshall, y vuelvo otra vez a insistirle por qué lo estoy haciendo, ¿no? En las últimas clases que vamos a ver la metodología SuperPay, pero no nos vamos a meter muy de lleno en ello. Simple y llanamente para que ustedes conozcan esa metodología, que es la tecnología de punta, vamos a decirlo, que está, este, pues, actuando o que se está dando, ¿no? Sí. Pero, vuelvo a insistirlo, se requiere de equipo más especializado, se requiere de una capacitación en la cuestión de los equipos, etcétera, etcétera.
y pues eso ya es función de, vuelvo a insistirlo, en función de la empresa que se quiera dedicar de lleno al trabajo de la elaboración de mezclas asfálticas. También ustedes deben de acordarse muy bien de que hay otro tipo de pavimento, que es el pavimento de concreto hidráulico. Y también en el pavimento de concreto hidráulico, pues hay diseño de mezclas de concreto. La mezcla que estamos elaborando para determinar el esfuerzo de flexión, el módulo de ruptura del concreto, pues también hay que diseñarlo, ¿sí? Acuérdense ustedes que cuando nosotros diseñábamos los, eh, los espesores de una losa de concreto en el diseño de pavimento rígido, requeríamos de tener conocimiento específico en cuanto a lo que viene siendo, el módulo de ruptura. Y el módulo de ruptura está relacionado con la resistencia a la compresión del concreto. Y cuando nosotros diseñamos mezclas de concreto, pues lo hacemos en función de la resistencia a la compresión del concreto. ¿Sí? Entonces, otra situación que también tenemos que referirnos. ¿Por qué? Porque también el pavimento concreto hidráulico está, también en boga, ¿no? O sea, también está dándose. Muchas carreteras ya se están construyendo con pavimento de concreto rígido, concreto hidráulico. Eh, Lógicamente, la gran mayoría, vamos a hablar de un 60-70%, las carreteras son construidas con carpeta de concreto hidráulico, concreto asfáltico, que por la misma situación de la rapidez con que se hace, la comodidad que genera una carpeta asfáltica. El problema, por ejemplo, con los concretos rígidos, ya lo mencionamos, es el exceso de las juntas que genera exceso de ruido, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues los tiempos en los cuales hay que esperarse para que se dé el fraguado de completo y que adquiera la resistencia del concreto hidráulico. En cambio, el concreto asfáltico es rápido, o sea, la, la operación se da más rápido que en el caso del concreto hidráulico. Entonces hay situaciones que se deben de valorar, ¿no? Sí. Y ahorita, pues de momento, nosotros, en este momento, ya ustedes conocen la metodología Marshall, sí, ya saben cómo determinarlo. Vamos a complementar todo esto, lo vamos a complementar con la exposición de dos videos donde nos quedamos con el cálculo de, de los elementos de, para determinar el contenido óptimo de asfalto eh, dado por el expositor que estamos presentando, ¿no? Sí. Y después de esto voy a presentarles una visita guiada a una planta de asfaltos, para que vean ustedes cómo se genera la producción de mezclas en una planta de asfaltos que requiere gran cantidad de mezclas para dar satisfacción a los requerimientos de calles, de carreteras en la Ciudad de México. Esto es lo que voy a presentarles a continuación. Vamos a dejar aquí. Vamos a irnos de nueva cuenta. Otra vez. Sí, me voy a regresar. Ya lo dejamos. Y me voy a ir a la parte donde estábamos viendo la prueba Marshall. En esta, nomás voy a hacerles para hacerle referencia, ¿no? De lo que estamos viendo. Esta sería la segunda parte que habíamos visto.
de el diseño de mezclas asfalto. Y rápidamente lo voy a, nomás para hacer referencia. Entonces, esto es lo que habíamos considerado. Entonces, vuelvo otra vez aquí en este caso a explicar, sí, lo que ya vimos en el archivo correspondiente de, de los datos que se obtienen, ¿sí? En el caso de las mezclas compactadas, en el caso de los agregados, en el caso del asfalto y en el caso de la gravedad específica teórica máxima de la mezcla. Entonces, estos datos, vuelvo a repetirlo, estos datos, voy a mostrarlo un poquito más amplio. Aquí está. Estos son los datos, ¿no? La gravedad específica efectiva, gravedad específica de la mezcla compactada, gravedad específica del asfalto y esto. Este valor, perdón, está relacionado con este valor, ¿sí? Y este valor es el que obtenemos en el laboratorio y a su vez obtenemos la gravedad específica efectiva de los agregados. Esto me sirve mucho para determinar, por ejemplo, el porcentaje de absorción de los agregados, perdón, de la mezcla, ¿sí? El determinar el porcentaje de absorción del asfalto. Acuérdense que hay una cantidad de asfalto absorbido y una cantidad de asfalto efectivo. La cantidad de asfalto efectivo es el que realmente va a trabajar como ligante. El asfalto absorbido es el que va a quedar al interior de los agregados, ¿sí? Entonces yo requiero saber en realidad cuánto es la cantidad específica, neta, que yo requiero para trabajar en el diseño de la mezcla, ¿sí? Bien, entonces, con estos datos, otra vez, ya tengo estos, ¿no? Que ya lo hemos visto. Y aquí lo vamos a repetir para que ustedes vean cómo se efectúa. Bueno, entonces, me queda menos de 20 segundos. Entonces, vamos a conectarnos de nuevo rápidamente, ¿no? Para ver la tercera sesión y ya con eso lo dejamos por este día, ¿no? Muy accidentado. Entonces, ahorita se vuelven a conectar rápidamente. Presentarles, voy a presentarles el video para que ustedes lo chequen y vean el procedimiento que se sigue, tal y como lo vimos en el archivo, ¿no? La explicación del archivo que está ahí en la misma página. Entonces ustedes lo pueden consultar tranquilamente. Entonces vamos a entrar de lleno. Ya voy a conectar el video. Comparto. Entonces rápidamente voy a mostrarles ahí ciertas cosas que ya vimos, ¿no? Que ya este video ya lo vimos anteriormente para ver el siguiente, el que nos interesa. Entonces, en este caso, dejarlo correr un poquito. Tarde, buenos días. Según la hora en la que Y que vean el ustedes vayan presente viendo. video, para mí es un placer poderles saludar. Como le indica el título, el día de hoy vamos a continuar con esta segunda parte del diseño de mezclas asfálticas por el método Marshall. Entonces, en el video anterior vimos algunas de las pruebas de laboratorio que se necesitan ejecutar para calcular ciertos valores que nos van a ayudar a cuantificar los parámetros volumétricos. Y junto con los datos que se obtienen de la prueba de estabilidad y flujo Marshall, elaborar unos gráficos que nos van a ayudar a diseñar la mezcla. Entonces vamos a estudiar un poco esos parámetros. Entonces, un factor que es vital para poder definir adecuadamente el comportamiento de una mezcla asfáltica es el de las proporciones volumétricas del asfalto y de los componentes del agregado, o simplemente parámetros volumétricos de la mezcla. Entonces, para poder estudiar, prácticamente estos parámetros,
Y lo que está diciendo el expositor es, este sería el volumen de aire, ¿no? Estos que están aquí. Este es el asfalto absorbido, vean, y este sería el asfalto efectivo. Entonces nosotros vamos a determinar, por ejemplo, la relación que existe entre el asfalto absorbido, perdón, el asfalto efectivo y el volumen de aire. ¿Sí? Este sería el BMA. Y luego tenemos el porcentaje de asfalto absorbido. Y tenemos a su vez también la cantidad del volumen de asfalto lleno, o sea, este sería un agregado, ¿no? Y este sería la membrana. Entonces aquí voy a mostrarles aquí enseguida lo que viene siendo el concepto de gravedad específica. Por esa voy a razón, adelantarme un poquito. Lo voy a hacer rápido porque esto ya lo vimos. pero no va a incluirlo de Lo vacíos que de les aire. decía, aquí está. Vean, este es el asfalto absorbido, este es el asfalto efectivo, este sería el volumen de aire. Vean, para que ustedes entiendan bien cabalmente los cálculos realizados, ¿no? Entonces, nosotros notamos que la suma del asfalto efectivo más el volumen de aire me da el porcentaje o el volumen del agregado mineral. O sea, se lo mira, ¿no? Entonces, es la suma de estos dos. Y este sería el VFA, o sea, este es el volumen de vacíos lleno de asfaltos, o sea, este. Este sería el volumen de asfalto absorbido. La suma de los dos es el volumen de asfalto, o sea, la cantidad de asfalto que yo requiero, ¿sí? Y luego tengo el volumen efectivo, volumen de agregado mineral, considerado hasta aquí. Y luego tenemos el volumen del sólido, del agregado, ese es este. Entonces, este es lo que yo estoy determinando. Este valor, determino este valor, pero en porcentaje, este y ese es 3. Sí, eso es lo que hace Marshall en la volumetría, determinar estos valores, estos 3. Y le pone un cierto límite de valores, sí, que deben de cumplirse. Entonces, me voy más rápido y ya aquí está mostrándose, por ejemplo, el cálculo de gravedad específica. Esta es una fórmula que nosotros vamos a emplear. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos nosotros ya de antemano, conocemos los porcentajes que participan los agregados. Es un dato que se da y que obviamente ustedes se deben de acordar cómo se obtiene, ¿no? En función de de un diseño de una mezcla de agregados, ¿sí? Ya sea analítico o gráfico, y determino los porcentajes correspondientes del agregado 1, agregado 2, agregado 3, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y a cada agregado yo le determino su densidad, su densidad. Entonces, yo determino la gravedad específica neta del agregado haciendo o utilizando esta expresión, ¿sí? Que es una especie de promedio, ¿no? Ya determino esto, vamos viendo que otra expresión. Aquí tengo la gravedad específica efectiva del agregado, la gravedad específica del agregado. Entonces yo le decía aquí, por ejemplo, este sería el total del material, este es el porcentaje de asfalto. Si yo tengo, por ejemplo, el porcentaje de asfalto tenga el 5%, entonces este sería el 100. 100 menos 5 me daría 95. Aquí tengo 100 entre la densidad máxima menos el porcentaje de asfalto entre la densidad de asfalto. Entonces, este valor me va a dar la gravedad específica efectiva del agregado. Este valor me va a servir mucho para calcular el porcentaje de absorción del agregado, ¿no? Sí, entonces, no se les olvide esta expresión que ustedes la pueden retomar de aquí. Otra expresión, tenemos ya esta De la gravedad tenemos específica. la gravedad máxima teórica, que ya le hemos explicado bastantes veces. Entonces aquí vean ustedes, yo la puedo obtener esta a partir del laboratorio con otra expresión, o bien la puedo obtener a partir de la gravedad específica efectiva, que fue a partir de la anterior
la expresión. Sigo. Tengo en este caso, bueno, ya me está diciendo la gravedad, cómo se obtiene, ¿no? En laboratorio, ya le explicaba cómo se obtiene esto. Entonces, vamos acá. Y luego ya obtengo, fíjense, por eso le decía que aquí tengo Se supone que esta el porcentaje de expresión, asfalto la absorbido, vemos viendo, por acá me ¿qué cosa? de la absorción del asfalto, el asfalto absorbido. Este es gravedad efectiva, que es la expresión anterior, menos la gravedad específica neta del agregado. La gravedad que se calcula en función del promedio, vamos a decirlo, de los porcentajes de cada uno de los agregados, entre la relación que existe entre estos dos, multiplicado por la densidad del asfalto. Esto me va a dar el asfalto absorbido, el porcentaje de asfalto absorbido. Entonces, esta expresión también la vamos a emplear para determinar la absorción del asfalto. Y luego tenemos el asfalto, perdón, el asfalto, el contenido de asfalto efectivo. Aquí está. Yo tengo, por ejemplo, el tengo que porcentaje es, de asfalto tengo 5%, aquí tengo el porcentaje de absorción con respecto al total de la masa, ¿sí? Entre 100, entonces a esto, al porcentaje, si yo tengo 5 y aquí tengo, por ejemplo, 0.5, entonces el porcentaje o el contenido de asfalto efectivo sería 4.5, no es 5, sino sería 4.5 porque le estoy quitando el porcentaje de absorción del asfalto, ¿no? Del asfalto que es absorbido por el agregado. Bien, es una expresión que vamos a dar. Vamos más rápido. Aquí está el contenido de asfalto efectivo ya explicado. Entonces, tenemos, esta es la expresión que les decía de BMA, o sea, el porcentaje de vacíos en el agregado mineral, donde tenemos la densidad de la mezcla compactada, o sea, la que obtuvimos directamente en el laboratorio cuando hicimos las briquetas, determinamos el peso de la muestra en el aire, después la sumergimos en agua y ya tenemos este valor. Este sería el contenido o el porcentaje total de la mezcla, ¿sí? Entre el valor correspondiente de la gravedad específica neta total del agregado, o sea, que obtuvimos en función de los porcentajes promedio de los agregados. Me daría este valor. Y ya en función de esto, pues ya tengo lo que viene siendo el volumen de aire. Tengo la densidad menos este valor, entre este valor, que ya sabemos, esta es la densidad máxima, esta es la densidad, eh, la específica, la gravedad específica compactada, ¿sí? Entre la gravedad máxima por 100 me da el volumen de aire. Este valor es muy importante que lo determinemos, porque es el que me va a servir como referencia, ¿sí? Seguimos aquí y ya me da este sería el volumen ya lo comentamos, el volumen efectivo de asfalto. Si al agregado mineral le quito el volumen del aire, entre esto me daría el valor, ¿no? Entonces, vamos y tengo y pues ya terminé. Entonces, ahora sí, me regreso y voy a mostrarles ahora lo que viene siendo otra vez comparto. Le voy a mostrar ahora lo que viene siendo. le agradezco muchísimo por hacer uso de esta información y le agradecería también muchísimo si se suscribe. Me voy a ir con la tercera parte, ¿no? Sí, la parte para que ustedes lo tengan a la mano. Lo voy a poner ya, lo voy a mostrar, estaba oculto. Vamos viendo, aquí está. Diseño de mezcla, parte, aquí está. Lo voy a mostrar. Y me voy a la parte tercera, ¿no? Para que vean ustedes los cálculos que realizan en base a un ejemplo.
Es la mezcla, la parte 3 y la 4. Aquí está en la misma página que tengo aquí. Entonces este sería es un video Buenas noches, de buenas tardes, 12 buenos días, minutos, más según la hora rápido. en la que vean el presente video. Para mí es un placer Lo poderles dejo para saludar. que ustedes lo chequen Como lo bien, ¿no? indica el título, el día de hoy vamos a continuar con esta tercera parte del diseño de mezclas asfálticas por el método Marshall. Entonces, tal como nosotros podemos ver en pantalla, aquí tenemos una memoria de cálculo para el diseño de mezclas asfálticas, haciendo uso de la metodología Marshall para obtener la mezcla asfáltica óptima que cumpla con los requerimientos o criterios volumétricos, de tal manera que responda adecuadamente a una demanda de tránsito o de tráfico específica. Entonces, primeramente tenemos aquí un resumen de las fórmulas que vamos a implementar a lo largo de esta serie de videos. Bueno, vuelvo a recalcarles esta serie de fórmulas, ustedes la pueden copiar, ¿no? O sea, paran el video y ustedes pueden hacer sus anotaciones y para que ustedes sepan de qué se trata, ¿no? Sí. O sea, todas las fórmulas que ustedes van a emplear. bueno, de antemano en el video anterior o en el video número 2 vimos con bastante detalle cómo es que se cuantifican precisamente estos datos para posteriormente compararlo con los criterios de diseño. Entonces, vamos a hablar primeramente del cálculo de la gravedad específica de los agregados. Entonces, tal como vimos en el video número 1, vamos a disponer de diferentes configuraciones o diferentes tipologías de agregados para la mezcla asfáltica. Entonces, pudiésemos tener, como les decía, dos agregados gruesos y también, por ejemplo, dos finos, y combinarlos en diferentes porcentajes de abundancia. En este caso vamos a trabajar con tres agregados, uno grueso, uno intermedio y uno fino. Ya sabemos de antemano que la granulometría de estos agregados está siendo acotada por dos parámetros, los cuales son el tamaño máximo, por supuesto, el tamaño máximo del agregado y además del tamaño máximo unos límites extremos unos intervalos por los cuales la granulometría forzosamente va a tener. La pregunta es si se ve bien, no hay ningún problema. ¿Se ve bien Se ve bien. Sí, ok, muy bien. Que pasar para poder ser implementada en el diseño de las mezclas según el método Marshall. Entonces, en este caso, lo que nosotros necesitamos es obtener cuál es la gravedad específica de masa de cada uno de los agregados. Y eso lo llevamos a cabo a través de la prueba de la balanza hidrostática. Entonces, nuevamente, aquí vienen conceptos que de antemano se supone que el estudiante ya debe de saber manipular. Entonces, por lo mismo que les decía en el video número 1. Entonces, se supone que si estamos en la unidad de agregados, ya pasamos lo que son en la unidad de aglomerados, ya pasamos lo que es la unidad de agregados. Entonces, significa que ya sabemos que es una gravedad específica, que es una relación de vacíos, que es un porcentaje de absorción, que es la humedad, que es una granulometría y todos esos conceptos que de antemano nosotros necesitamos para poder entender perfectamente el diseño de mezclas. Lo que está aquí mencionando el doctor son el ejemplo, ¿no? Que está haciendo en base a a la serie de agregados que va a emplear en la cuestión del diseño de la mezcla. Entonces, aquí están los cálculos correspondientes que se realizan, por ejemplo, para el grado grueso, para el grado intermedio y el correspondiente, el tercer agregado, ¿no? Eso es lo que está explicando aquí, cómo se obtiene la densidad de cada uno de los materiales que van a intervenir en la mezcla. De mortero, como de concreto y como de asfalto. Entonces, la balanza hidrostática, la prueba de balanza hidrostática, tal como se mira en una de las primeras unidades de materiales de construcción, nos ayuda a cuantificar estas propiedades gravimétricas. Entonces, tanto la gravedad específica
de masas, como la gravedad específica del material saturado superficialmente seco, como la gravedad específica de sólido, y también le llaman gravedad específica aparente. Y por supuesto también el porcentaje de absorción. Ahora, ¿de qué datos necesitamos disponer para hacer este cálculo? Pues simplemente necesitamos lo que es el peso del material en condición saturado, superficialmente seco, y también el peso del material sumergido. Y además de eso necesitamos el peso seco del material, que simplemente es sacar el agregado, la muestra del agregado de la balanza y colocarlo en el horno, secarlo y luego pesarlo. Entonces, en este caso disponemos, bueno, únicamente les voy a explicar cómo hacer el cálculo para el agregado grueso, puesto que se va a repetir para el agregado intermedio y el agregado fino, tal como vemos, por ejemplo, en esta parte de aquí. Entonces, al mismo tiempo, tanto para el agregado grueso, intermedio y fino, disponemos de dos muestras del mismo material. Entonces, lo que hacemos simplemente va a ser, con los datos que obtenemos de las dos muestras, los vamos a promediar. Entonces, tal como nosotros podemos ver aquí. De hecho, únicamente no van a ser dos, pudiesen ser tres. En ocasiones se trabaja con tres muestras del mismo agregado para luego hacer el promedio y obtener los valores. En este caso vamos a trabajar únicamente con dos y vamos a promediar los resultados. Entonces, fíjense que los datos que obtenemos del laboratorio son el peso del material saturado superficialmente seco. Por supuesto, necesitamos saber cuál va a ser el peso de la canasta sumergida, es decir, la canasta sobre la cual va a reposar el material que posteriormente vamos a cuantificar ese peso. Entonces, y además de eso, del mismo laboratorio obtenemos lo que el peso del material más la canasta sumergido. Y al extraer el material y luego meterlo al horno, tenemos el peso seco. Sin embargo, los datos que nosotros necesitamos para poder cuantificar la gravedad específica de masas es el peso del material saturado superficialmente seco y el peso del material seco y además sumergido. Sin embargo, no tenemos no tenemos de antemano este dato, pero lo podemos cuantificar de una manera bastante sencilla. Simplemente es ocupar la lógica. Si yo ya sé cuánto es el peso del material más la canasta sumergida, y sé también cuánto es el peso de la canasta sumergida, pues simplemente le resto, ¿verdad? Al peso de la canasta más el material, le resto el de la canasta y obtengo el peso sumergido para las dos muestras del mismo material. Y simplemente después promediamos los datos. Entonces, ¿qué es lo que se hace posteriormente? Con esta información podemos cuantificar la gravedad específica, simplemente al sustituir dentro de estas fórmulas los datos que necesitábamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos precisamente en esta parte? Ok, yo tomo el peso seco del material. En este caso, vamos a tomar el valor promedio de estos dos, es decir, 204.23. Y eso yo lo divido entre la diferencia del peso del material saturado superficialmente seco menos el peso del material sumergido. Es decir, que yo tomo los 204.23 y lo divido entre la diferencia que hay de el peso del material saturado superficialmente seco, es decir, 2043.39 menos el peso sumergido, es decir, 1263.76. Y eso me tiene que dar precisamente este dato que está aquí, es decir, 2.571. Luego, a partir de esa misma información, se puede calcular lo que el peso, la gravedad específica de sólidos o aparente del agregado y también la gravedad específica en la condición saturada superficialmente seca. Entonces, prácticamente vamos a repetir exactamente los mismos cálculos para el intermedio y para el fino. Y bueno, lo que hacemos posteriormente es combinar esos datos, es decir, la gravedad específica del agregado con los porcentajes de abundancia de cada agregado.
para la mezcla que vamos a diseñar. Entonces, como les decía, en el video número 1 disponemos de diferentes tipos de agregados con distintas granulometrías y obviamente diferentes propiedades índices. Entonces, lo vamos a configurar de tal manera que los porcentajes me tengan que cerrar en 100. Entonces, es decir, que si yo tomo, por ejemplo, 4 agregados, vamos a configurar el porcentaje de abundancia de esos 4 de tal manera que al sumarlos me van a tener que cerrar en 100. Entonces, en este caso, trabajamos con un agregado grueso con un porcentaje del 23, con un agregado intermedio con un porcentaje del 21 y con un fino que tiene un porcentaje del 56. Si sumamos estos 3 me va a cerrar en 100. Entonces, otro dato que es sumamente importante para la mezcla es obviamente la gravedad específica del asfalto y específicamente hablamos de la gravedad específica del aglomerante, que es un dato que nosotros requerimos de antemano, puesto que es precisamente la gravedad específica del betún con el que vamos a trabajar. Entonces, una vez que tenemos esa información, podemos proceder a hacer el cálculo de la gravedad específica neta del agregado. Simplemente aplicar la fórmula que comentamos con bastante detalle en el video anterior. Entonces, el valor de esta gravedad específica neta del agregado lo obtenemos el cociente de la sumatoria de los porcentajes de cada agregado entre la sumatoria de los cocientes de los porcentajes con respecto a la gravedad específica de cada agregado respectivamente. Entonces, simplemente hasta este punto lo único que nos queda es sustituir datos. Ok, yo tengo P1 más P2 más P3, eso me da 100, obviamente. Y eso yo lo voy a dividir entre estos porcentajes con sus respectivas gravedades específicas de masa y sumo esos datos. Es decir, tengo 23 más 21 más 56 dividido entre la sumatoria de 23 entre 2.571 más 21 entre 2.524 más 56 entre 2.384. Y al realizar esa operación, el dato que nosotros obtenemos es 2.453. Entonces, prácticamente esto sería la información general que nosotros necesitamos para poder proceder a calcular el resto de los parámetros volumétricos. En el siguiente video lo que vamos a hacer sería obtener la información pertinente de las pruebas de laboratorio, tanto para la estabilidad Marshall como para el cálculo de la densidad de la mezcla, así como por supuesto la gravedad específica teórica máxima. Y a partir de esa información nosotros vamos a calcular el resto de los parámetros volumétricos. Entonces prácticamente esto sería todo por este video. Muchísimas gracias por hacer uso de esta información. Voy a mostrar el siguiente video, ¿no? La Buenos continuidad. días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que vean el presente video. Para mí es un placer poderles... Ya este valor ya lo explicó, cómo se obtuvo, y en base a la información previa de los porcentajes que participan cada agregado, son 3 agregados, y luego se obtiene también la densidad específica de esos agregados, y entonces se obtiene este valor que es la gravedad específica neta. Este valor es muy importante porque me va a permitir a mí determinar el porcentaje de volumen de agregado mineral y todo lo demás que corresponde, ¿no? Entonces aquí va a condicionar un resultado para un porcentaje de asfalto de 5.5, ¿sí? Es lo que va a explicar. Saludar. Como lo indica el título, el día de hoy vamos a continuar con esta cuarta parte del diseño de mezclas asfálticas por el método Marshall. En el video anterior vimos cómo cuantificar lo que es la gravedad específica neta del agregado. Entonces, también aclaramos cómo estos datos o estos parámetros gravimétricos nos ayudan a cuantificar posteriormente una serie de parámetros que llamamos parámetros volumétricos.
Entonces, y que con esos parámetros volumétricos vamos a obtener, por supuesto, unos datos que los vamos a comparar con los criterios de diseño, tal como hablamos en el video número 1. Entonces, en el caso de los resultados de laboratorio, pero para la mezcla, o sea, para los especímenes que nosotros elaboramos a través de la especificación de la CTM de 1559, vamos a obtener prácticamente la siguiente información. En primer lugar, la gravedad específica teórica máxima. Número 2, los datos de estabilidad y flujo Marshall. Y número 3, la gravedad específica de la mezcla o densidad de la mezcla asfáltica. Entonces, a partir de los datos que nosotros obtenemos de estas 3 pruebas para diferentes porcentajes de asfalto de las probetas, vamos a elaborar una serie de cálculos donde prácticamente estos cálculos y estos resultados, bueno, no los resultados, pero sí los cálculos, se van a repetir para los diferentes porcentajes de asfalto. Entonces, es decir, que elaboramos una serie de probetas según la especificación antes mencionada con una variante que va a ser el porcentaje de asfalto. Y este porcentaje de asfalto hay que entenderlo como una fracción del peso total de la mezcla. Entonces, para este ejercicio específico, vamos a trabajar con un porcentaje de asfalto del 5.5%. Calculamos todas las propiedades volumétricas, los parámetros volumétricos, para el 6% también, luego para el 6.5%, para el 7% y para el 7.5%. Entonces, y con esa información, esa cantidad de datos nos va a permitir elaborar unos gráficos por regresión de mínimos cuadrados que nos van a ayudar a diseñar la mezcla. Entonces, en primer lugar, como les decía, tenemos que entender que todos estos cálculos son repetitivos para los diferentes porcentajes de asfalto. Entonces, significa que nos basta saber cómo cuantificar estos datos para un porcentaje de asfalto para repetir posteriormente esa serie de cálculos para los diferentes porcentajes restantes. Por esa razón es que únicamente les voy a explicar cómo obtener los datos de los parámetros volumétricos para el porcentaje de 5.5. Posteriormente, prácticamente el resto de los porcentajes se cuantifica de la misma manera. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la gravedad específica teórica máxima. Entonces, que se puede obtener a través del ensayo del AASHTO T209 o su equivalente en la especificación de la CTM, tal como vimos en el video número 2. Entonces, en este caso, bueno, yo les comentaba en el video número 2 de que la gravedad específica teórica máxima la obtenemos a partir de 2 valores fundamentales. Entonces, el primero sería el peso de la muestra. Y el segundo que necesitamos es el peso de la muestra, pero después del vacío parcial. Entonces, del laboratorio obtenemos la siguiente información. Obviamente el peso del recipiente, también el peso del recipiente más el agua y el peso del recipiente más la muestra. Entonces, si yo quiero únicamente el peso de la muestra, procedo con cierta lógica, obviamente. Tiene sentido de que si yo tengo el peso del recipiente más la muestra y le quito el peso del recipiente que tengo aquí, voy a obtener únicamente el peso de la muestra, que es exactamente lo que se obtiene en esta parte. Entonces también debemos de estar claros que para este ensayo se realizó la prueba en 2 especímenes. Tal como vemos aquí, se seleccionaron 2 especímenes y se ejecutó esa prueba. Al final, lo que nosotros buscamos son los valores promedios, es decir, para cada uno de estos datos que tenemos en estas columnas de acá, simplemente vamos a ir promediando los resultados. Entonces, por ejemplo, el peso de la muestra me dio en el primer ensayo del material, bueno, mejor dicho, de la probeta, 1484 y en el segundo 1483. El promedio sería 1483.5. Entonces, luego el otro dato que buscamos, como les decía, es el peso de la muestra después del vaciado parcial, que es exactamente
lo que se hace en esta parte de aquí. Entonces, en esta parte nosotros podemos aclarar precisamente el otro dato que tenemos aquí es precisamente, únicamente necesito Estoy dividir adelantando un el peso poquito de la muestra porque entre es la diferencia de mucha el repetición, peso, ¿no? el mismo peso de la De lo muestra que que hemos ya tenemos aquí, explicado. pero resta el tema agua más. Entonces, es decir que el peso de la muestra, es decir, 1483.5, y le resto después este dato que está aquí, es decir, peso de En realidad lo que nos interesa es este valor, que es la gravedad específica teórica máxima, y la que vamos a emplear en nuestros cálculos. Este valor, así como un promedio, es lo que después que nos explica la estabilidad. La podemos cuantificar a través de la ASHTO T245, su equivalente en ACTM, y por supuesto vamos a obtener directamente los resultados. En este caso se ensayaron tres probetas con este mismo porcentaje de asfalto, es decir, del 5.5%. Entonces, obtenemos primero la lectura del micrómetro y por supuesto el dato que más nos interesa es la carga en newtons, en este caso se midió en newtons, de estabilidad Marshall. Entonces, esta resistencia a la compresión del espécimen del espécimen descrito por el ACTM de 1559, tenemos tres datos y lo que hacemos posteriormente va a ser promediarlo, pero promediamos la carga corregida. Entonces, fíjense en esto, tenemos que, del ensayo de estabilidad Marshall obtenemos esta carga en Newton, pero también necesitamos corregir esta carga multiplicándola por un factor, tal como vemos en esta parte de aquí. Entonces, pero este factor de corrección, ¿de dónde lo obtenemos o cómo lo obtenemos? Bueno, básicamente el factor de corrección de estabilidad se obtiene de una serie de tablas genéricas que, prácticamente lo que hacen es relacionar el factor de corrección con el volumen de la muestra o el espesor. Entonces, en función del espesor y volumen de la muestra, podemos cuantificar este factor de corrección, que es el que nosotros vamos a utilizar, ya sea por interpolación incluso, para precisamente poder cuantificar la estabilidad corregida. Entonces, según las dimensiones, o el volumen, mejor dicho, el volumen y espesor en este caso, de las probetas que se están utilizando, calculamos este factor y lo colocamos aquí. Y luego cuantificamos la carga corregida, simplemente al multiplicar este dato, que es el que obtenemos de la prueba, por el factor de corrección. Y hacemos ese cálculo, por supuesto, para las tres probetas que se están ensayando. Y luego, estos tres valores corregidos, esa es precisamente el flujo Marshall, que tenemos la lectura del micrómetro de flujo. Entonces, en el caso de la lectura de flujo, lo que más nos interesa es precisamente el flujo Marshall, que es un múltiplo de 0.25 milímetros o de una centésima de pulgada. Entonces, al final, simultáneamente con la prueba de carga, estamos midiendo también la deformación, precisamente como un múltiplo de 0.25 milímetros, y obtenemos, por supuesto, tres valores. Entonces, esos tres valores los promediamos y de esa manera obtenemos el valor de flujo Marshall para este porcentaje de asfalto específico del 5.5%. Entonces, luego vamos a proceder a hacer el cálculo de la gravedad específica de la mezcla o densidad de la mezcla asfáltica. En este caso, Lo explico más rápido, el peso o la gravedad específica, ya sacado el espécimen, acuérdense, lo pesamos ya después que se ha enfriado, después lo colocamos sumergido, después lo secamos aparentemente y ya obtenemos con este valor entre este menos este me daría este, ¿no? Sí, que es el valor que va a explicar aquí el expositor. Lo voy más adelante. podemos simplemente los tres datos que necesitamos: del peso saturado
seco entre el peso saturado menos el peso sumergido, o específicamente el cálculo de la densidad o gravedad específica de la mezcla. Tomamos el peso seco, que es 1162.7, lo dividimos entre la resta del peso saturado, que es de 1164.54, menos el peso sumergido, que es de 633.85. Y de esa manera, al sustituir esos datos en esta ecuación, obtenemos el resultado de 2.191. Entonces, con estos resultados, una vez que obtenemos estos resultados, podemos proceder a hacer el cálculo de los parámetros volumétricos que constituyen a la mezcla. Entonces, bueno, prácticamente esto sería todo por este video. En el siguiente ya miraríamos el cálculo de cada uno de los parámetros volumétricos y, por supuesto, el diseño de la mezcla, al utilizar cada uno de estos datos para todos los porcentajes de asfalto y, por supuesto, elaborar precisamente los gráficos de regresión que nos permiten cuantificar los parámetros que se van a comparar con los criterios de diseño. Entonces, nuevamente les agradezco muchísimo por hacer uso de esta información. Bueno, entonces, el día de mañana les voy a mostrar cómo se calculan, o sea, ya en el caso correspondiente para el porcentaje de asfalto que se está determinando, los valores ¿no? Que no es otra cosa más que utilizar las expresiones que ya habíamos anotado. Y entonces, pues esto lo vamos a ver el día de mañana. Viendo. Voy a mostrar el quinto video del diseño de mezclas asfálticas por el método Marshall, para que ustedes ya tengan toda una metodología correspondiente de este método y pues ya puedan ustedes hacer diseño de mezclas utilizando esta metodología. Entonces me voy a regresar. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. De no ser así, bueno, pues aquí lo dejaríamos y continuamos el día de mañana. Ojalá que no tengamos problemas ya con nuestro internet. Entonces, nos vemos mañana. No se olvide ponerse asistencia. Sí. De los que... Hasta mañana, profe. Claro. Ok, nos vemos mañana. Sale, profe, no, mañana.